A todos bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy te traigo una receta clásica, una preparación que todos sabemos de algún modo u otro desarrollar, pero te vengo con una presentación diferente. Vamos a estar trabajando una lasaña de pollo. Ya lo habremos hecho en alguna que otra ocasión, sí o sí hemos trabajado lasaña tanto de pollo como de carne, pero en este caso voy a estar presentándolo de una manera diferente. Entonces vamos rápido con la lista de mise en place para poder ver cómo desarrollar esta receta. Para esta preparación necesitamos cantidad necesaria de láminas de lasaña, 6 fetas de queso mozzarella, una pechuga de pollo, 2 dientes de ajo, una cebolla, 120 gramos de puré de tomate, 100 ml de crema de leche, un mazo de perejil y cantidad a gusto de queso rallado. Bueno, ya viste la lista de mise en place, es bastante cortita y simple. Obviamente la receta se presta también para los que deseen hacer su propia masa de pasta, que es muy sencillo. Siempre tener en cuenta que habíamos desarrollado ya en alguna ocasión masa de pasta casera, es por un huevo 100 gramos de harina, ¿sí? Esa es la preparación básica. Ahora, si no querés tener el trabajo de desarrollar la masa, te puedes ir al supermercado y adquirir estas láminas de lasaña que realmente son muy económicas y tienen un rendimiento muy pero muy alto. Entonces podés justamente ahorrarte mucho trabajo, muchos problemas al momento de comprar estas láminas. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? En vez de hacer la clásica lasaña que es lámina y lámina y con el relleno entre cada capa, vamos a enrollar las láminas y justamente dejar el relleno por dentro. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Trabajar el relleno, porque el relleno tiene que enfriarse para poder armar bien la lasaña. En este caso vamos a hacer un relleno de pollo, ¿sí? Que para esto vos podés llegar a utilizar, justamente como en todos los programas, siempre que trabajamos con pollo, limpiamos y la parte de atrás, lo que vendría a ser el lomito, lo vamos guardando. Siempre te digo que lo guardes para otra clase de preparaciones. Entonces, el programa de hoy, justamente, en el programa de hoy podés utilizar esas partes del pollo que vas guardando para otra clase de preparaciones. Pues justamente se presta muy bien para hacer algún relleno. Ahora te voy a mostrar justamente qué parte es de la que estábamos hablando. Mientras voy sacando toda la grasa, ¿sí? Toda la piel del pollo no la voy a utilizar y voy a ir separando. Para esta preparación solamente necesitamos una suprema. Con una pechuga puedes hacer para varias personas, te rinde para 5 o 6 personas más o menos. Obviamente depende de qué otros ingredientes decidas agregar. Bueno, fíjate, te hablaba justamente de esta parte, a lo que se le llama normalmente el lomito del pollo. Esto, normalmente cuando decimos hacer milanesas o algún bife, esto lo vamos separando y dejando a un lado. Bueno, entonces te juntas unos cuantos de estos y puedes hacer este tipo de preparaciones. Ahora, ¿qué corte vamos a aplicar para el relleno? Tenés varias opciones. Primero si decidís hervir todo el pollo, es una buena opción porque después lo desmenuzás y al estar desmenuzado se dispone de mejor manera dentro del relleno. En caso de que tengas el pollo crudo, como en este caso, lo que puedes hacer es cortarlos en tiras y esas tiras nuevamente en cubos. Entonces, cuanto más pequeño es el corte, mejor manejo vas a tener a la hora de disponer dentro de las láminas de la lasaña. Entonces, fíjate, voy cortando en tiras y estas tiras las voy a cortar en cubitos nuevamente. Cuanto más pequeño lo haga, mejor, porque vamos a poder dispersarlo mejor como relleno dentro de la lasaña. Obviamente este pollo vos lo podés tener macerando toda una noche o un par de horas al menos antes de cocinar para justamente ganar mucho más sabor. Fíjate, láminas, tiras bien finitas y ya voy cortando todo en cubos. A la par que voy haciendo esto, vamos a empezar a calentar la sartén para poder cocinar todo el pollo. ¿Qué otra cosa podés agregar a esto? Y ya depende básicamente de tu gusto. En este caso vamos a estar solamente trabajando con un poco de cebolla y ajo para mostrarte lo rápido que puede ser un relleno bastante simple y económico. Vos podés agregarle muchos otros vegetales. Si querés incluso hacer una lasaña mixta y intercalar un poco de pollo y carne, también se puede, eso no hay ningún problema. Y esto mismo vos lo podés aplicar con otros productos cárnicos, no necesariamente solamente con el pollo. Acuérdate que siempre podés trabajar otro tipo de proteínas. Entonces, vamos cortando todo esto y ya lo vamos a mandar a la sartén para que empiece a cocinarse. Después, sobre el pollo ya cocinado, vamos a agregarle un poquito de ajo y también la cebolla. Y la cebolla la misma cosa, vamos a cortarla bien, vamos a picarla y vamos a mezclar con el relleno. Después vamos a agregarle lo que resta de los ingredientes, que vendría a ser ya el perejil. Vamos a utilizar un poco de crema más que nada para incorporar
humedad. Normalmente en la lasaña clásica que hacemos, la de carne, utilizamos salsa de tomate. Bueno, en este caso, como hacemos de pollo, vamos a utilizar crema de leche para variar un poquitito los sabores. Entonces, ya tengo acá todo el pollo cortado. Fíjate lo mucho que va a rendir como relleno esto, porque es una suprema, nada más que una suprema, ¿sí? Bueno, ahí está, pollo totalmente cortado. Obviamente en este paso vos podés condimentarlo, podés ganar justamente un poco de tiempo con eso. Nosotros vamos a disponer un poco de aceite para poder cocinar. Y ya procedemos con la cocción del pollo. Después, directamente acá sobre esta misma tabla ya vamos a estar cortando la cebolla y el ajo. Lo que sí te recomiendo es que no muevas los cubos de pollo, los dejes lo más quieto posible, justamente para que se puedan sellar y no se te vayan a desmenuzar sobre la sartén. ¿Sí? Entonces lo dejamos ahí y ya mientras voy a adelantarme voy a ir cortando, voy a ir picando el ajo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es picar el ajo, picar la cebolla y ya vamos a estar cocinando todo esto. Así que quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, ahí con imágenes de nuestro pollo cocinándose. Y antes de continuar te quiero hablar de Dismar, porque te tenemos muy buenas noticias con Dismar, porque si sos hipertenso o hipotenso, es decir, si tenés presión alta o presión baja, tenés que usar la almohada vibratoria terapéutica de Dismar en la planta de los pies durante unos 20 a 25 minutos, cómodamente mientras disfrutás de la programación de Red Guarani para regular tu presión arterial. Pedidos a Dismar Salud y Cultura a los teléfonos 522-610 o al 092-380-527. Yo me mudo para la cocina y vamos a continuar acá con lo que nos habíamos quedado. Era el pollo cubeteado con un poco de aceite, obviamente sal, pimienta, lo que vos quieras, y ya lo dispuse con un poco del ajo, ¿sí? Solamente el ajo picado, nada más que eso. Fíjate cómo voy separando los cubitos de pollo, porque eso es importante. Cuando vos los disponés todos juntos tienden a quedarse pegados, pero no es ningún problema. Acordate, sartén o horno bien fuerte, perdón, fuego bien fuerte para justamente poder sellar correctamente. Y acá vos podés agregar otros insumos más. Por ejemplo, podés agregar un poco de panceta, podés agregar variedad de vegetales. Ahora lo que yo voy a incorporar va a ser la cebolla. Fíjate que solamente con media cebolla ya voy a poder conseguir el relleno que estoy buscando. Entonces vamos a poder cocinar todos juntos. Vamos a estar agregando también el resto de los insumos, que ya vendría a ser un poco de salsa de tomate, un poco de crema de leche, que son los ingredientes que me faltan incorporar. La cebolla, fíjate, lo voy a cortar en cubitos para que justamente, si las corto en tiras o en julianas o en... ¿cuál es el problema de cortarlo así? Es que justamente va a ocupar demasiado volumen, va a ocupar mucho espacio en nuestro relleno y no es lo que estamos buscando en este caso. Entonces, cubitos, si querés, le podés pasar el cuchillo una vez más para justamente picarlas de mejor manera, si te parece, y asegurás mejor el tamaño de la preparación. Todo esto directo a la sartén junto con el pollo y el ajo. Y ya empezamos a revolver. Obviamente le tenés que agregar un poquitito más de aceite si consideras necesario. También podés agregarle, tenés de hecho que agregarle un poco de sal. Y ya los ingredientes que quieras. Si querés agregarle alguna hierba seca, si querés agregarle un poco de vino para desglasar, para levantar el sabor, todo eso lo podés hacer. Nosotros en vez de agregar vino o caldo vamos a estar agregando salsa de tomate. Y hablando de salsa de tomate, específicamente de puré de tomate, te tengo que hablar de uno de los insumos que manejamos acá en Cocinemos Juntos. Si querés saber el secreto de nuestras comidas, bueno, todo eso lo podés hacer con el puré de tomate de la huerta. El secreto para que nuestras comidas salgan siempre ricas en Cocinemos Juntos. Cuando se trata de acompañar un plato, yo elijo el puré de tomates más fresco y con el mejor origen, directo de la huerta a tu mesa. Prueba de la huerta, es natural y es mejor. Vamos a estar utilizando la presentación de 133 gramos, que justamente esto es lo que hay en uno de esos paquetitos, está acá, y es la medida justa para por lo menos nuestras presentaciones, que siempre son de un plato, 2 platos, rinde excelente esta cantidad. Entonces va el puré de tomate directo
y vamos a bajar ya el fuego, ¿sí? Porque quiero que la cebolla se ablande, pero se ablande junto con toda esta salsa. Entonces, bastante sencillo hasta ahora todo, fue más que nada rehogar la cebolla junto con el pollo, el ajo y todas las hierbas y especias que quieras incorporar. Mientras tanto, por otro lado acá tengo una sartén profunda con agua y voy a empezar a marcar las láminas. ¿Cuánto tiempo de cocción llevan estas láminas? Y aproximadamente unos 2 a 3 minutos, dependiendo obviamente de qué tanta humedad tenga tu relleno, porque si vos haces la lasaña tradicional, que es ir apilando lámina encima de otra, y tu relleno es muy jugoso, tiene mucha salsa, entonces te sirve justamente que la masa no esté 100% cocida, porque entonces la terminás justamente con el agua o la salsa que tenga tu preparación. Bueno, disponemos estas láminas, acuérdate, agua hirviendo, y cuando las saques tenés que cortarlas en agua fría, porque vamos a trabajarlas, tenemos que tocar las láminas. Vas cuidando que no se peguen. Fíjate que cada vez que pongo una lámina, espero un ratito para agregar la otra. ¿Sí? Es muy importante que tengas eso en cuenta, o si no, se te van a pegar durante la cocción. Mira cómo ya se van ablandando, ¿sí? Para que tengas en cuenta eso. Bueno, ¿qué más nos falta hacer? Tenemos que picar el perejil, que es el otro ingrediente que va a llevar la preparación. Y en este caso, acá donde tenemos la cebolla y el pollo, si querés puedes ya agregarle un poco de la crema de leche y seguir cocinando todo esto a fuego bien bajito. La crema de leche y lo poquito de salsa de tomate que tenemos va a ser justamente para dejar húmedo el relleno de nuestra preparación. Bueno, ya te aviso que mientras haces todo esto tenés que ir precalentando el horno por lo menos a 250 grados, que es más que nada para gratinar toda la preparación. Bueno, vamos a una breve pausa, un breve corte y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Ya vamos a estar armando los rolls de lasaña y te voy a estar mostrando cómo salen del horno. Así que quédate prendido que ya volvemos. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos hecho el relleno, te había mostrado justamente cómo ir marcando las láminas, que es bastante sencillo todo en realidad. Las láminas lo hacemos en agua hirviendo durante por lo menos 2 a 3 minutos como máximo y la lámina ya está lista para justamente armar la preparación que desees y después posterior mandarla al horno si es que querés justamente gratinar. Yo ya me armé dos de las preparaciones para justamente poder hacerte la presentación. Ahora, lo que quiero que tengas en cuenta es lo que vamos a hacer ahora, que va a ser justamente cómo disponer todo el relleno. Es muy sencillo, pero tenés que tener justamente todo bien ordenado para poder desarrollarlo. Voy a hacer uno solo para que puedas ver cómo queda y después vamos a estar armando justamente la decoración. Bueno, antes de armar, vamos a picar el perejil porque voy a ensuciar toda la tabla. Vamos a picar el perejil porque vamos a necesitar para la presentación y también un poquito para el relleno. Entonces, perejil bien picado y ya vamos a estar preparando para continuar con la preparación. Entonces, fíjate, picamos bien el perejil. Obviamente puede ser cualquier verde, no solamente tiene que ser perejil, puede ser orégano, puede ser tomillo, puede ser romero, puede ser cilantro, la hierba que vos prefieras, o que más te guste. Entonces, todo esto acá nuevamente. Y ya vamos a estar utilizando. Puede ser también cebollita de verdeo, le queda muy bien, pero muy bien le queda la cebollita. Ahora, vamos a poner un poco de esto en el relleno que habíamos preparado. Si tuviéramos que definir rápido y pronto cómo es el relleno, es básicamente, podríamos decir que es como un estrogonoff, ¿sí? Porque tiene crema, tiene un poco de salsa de tomate, tiene también cebolla, son todos ingredientes clásicos del estrogonoff. Yo elegí este relleno más que nada porque es fácil, es rápido, es sencillo, lleva muy pocos ingredientes y con esto puedes hacer una buena presentación. Entonces, sobre la tabla en la que estás trabajando, disponemos las láminas de lasaña. Atento que siempre en cada lámina si vas a apilonarlas, poner un poco de aceite porque si no justamente se te tienden a pegar a medida que se van secando. Bueno, ya pusimos entonces las láminas y lo que vas a hacer es, sin pasar mucha salsa, vas a estar levantando el relleno y vamos a disponerlo sobre estas láminas. Pero antes le vas a poner un poquito de queso mozzarella, justamente para aportar más sabor. Unas 2 láminas de queso mozzarella es más que suficiente.
Y sobre esto vamos a poner el relleno. Por eso justamente te decía que el relleno conveniente es que esté frío, para que justamente no te derrita toda la preparación. Sobre todo la parte del queso, ¿no? Entonces, fíjate cómo saco lo más que puedo de salsa. Total, el término de la cocción de esto está hecho en la salsa, así que seco no va a estar. Eso ni te preocupes. Esa salsa que te va sobrando en la sartén, no te preocupes tampoco que la vas a utilizar. Y fíjate lo que voy haciendo. Voy enrollando con mucho cuidado porque se van a querer escapar por los costados los cubos de pollo. Entonces, lo que puedes hacer es ir poniendo la mano. No importa si se salen unos cuantos, total, eso los volvés a levantar y los utilizás para otra preparación. Fíjate ahí, termino de hacer el rol y ya lo podés poner en la placa que quieras. ¿Sí? Placa que quieras me refiero a justamente, te pones unos cuantos uno al lado del otro, le pones un poco más de crema, le pones un poco de salsa, un poco de queso nuevamente por encima y ya lo mandás al horno a gratinar. Entonces es bastante sencillo. Yo mandé unos al horno ahora y vamos a ir sacándolos para poder hacer la presentación final. Tenés que tener en cuenta que cuanto más caliente esté el horno y más tiempo lo dejes, mejor para vos porque justamente vas a conseguir un mejor dorado o una mejor presentación. En este caso, voy a liberar acá un poquito de espacio y vamos a trabajar justamente con la presentación. Esto lo voy a mover para este lado. Y empezamos a presentar. Fíjate, es lo mismo que tenemos acá, está en esta parte, solo que a este le pusimos un poco de crema por encima, un poco de queso, entonces lo gratinamos. Le falta un poquitito más de tiempo en el horno y vas a tener un mejor gratinado. Voy a escogerme un plato para hacer nuestra presentación. Y ya vamos a levantar esto. No te olvides de ponerle sí o sí un poco de aceite a la placa donde vas a trabajar, porque si no se hace justamente difícil a la hora de levantar la preparación. Es muy sencillo, como te había dicho, es simplemente armar la lasaña, mezclar todos los ingredientes. Vos varías justamente los sabores dependiendo de tu gusto. Y con cuidado te vas, yo tendría que acercar el plato. Voy a traer para acá. Ahí está, vamos para acá. Esto que te sobra, que cae, lo podés levantar y tranquilamente lo podés poner a un costado o nuevamente por encima. Entonces, ahí va. Se lo ponemos por acá. Voy a hacerme espacio de este lado, voy a liberar esto y ya vamos haciendo la presentación. Vamos a hacer un paso a paso mientras voy haciendo la presentación. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero que nada, trabajar el pollo. Lo cubeteamos, lo mezclamos con ajo, con cebolla y ya lo mandamos a cocinar para justamente poder tener parte de nuestro relleno desarrollado. Luego de eso lo que hicimos fue marcar las láminas de lasaña para justamente poder armarla posteriormente junto con todo el relleno. Le agregamos salsa de tomate, le agregamos también un poco de crema de leche. Y al armar íbamos dejando la salsa a un lado, pues justamente con la salsa queremos terminar la presentación. Es un relleno muy sencillo porque solamente lleva cebolla, un poco de pollo, un poco de ajo. Es justamente una preparación más que nada express. Un poco de queso por encima, nuevamente queso rallado y ya vamos con un poco de perejil. Mientras voy terminando la presentación te tengo que hablar de Dismar porque tenemos muy buenas noticias con Dismar. Dismar te trae una almohada terapéutica que justamente es para tratar los problemas de presión. Si tenés presión alta o presión baja, utiliza la almohada en las plantas de los pies durante 20 a 25 minutos y ya vas a estar solucionando ese problema de presión mientras podés estar disfrutando de la programación de Red Guarani. ¿A qué número podés comunicarte con la gente de Dismar? Al 021-522-610 o al 092-380-527. Muy bien, ya viste una presentación alternativa, una alternativa diferente justamente para lo que es la lasaña. En vez de hacer las láminas tradicionales, las enrollás, le pones un poco de salsa y lo llevas al horno para gratinar. Esto nuevamente lo puedes meter otra vez al horno y esa parte del costado de la lasaña queda bien crujiente, es mucho pero mucho más rica. Bueno, nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.